En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. En nombre del Señor Jesucristo les mandamos, hermanos, que se aparten de todo hermano que lleva una vida desordenada y no conforme a la tradición que recibió de nosotros. Ya saben ustedes cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Que el mismo Señor de la paz les dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos ustedes. El saludo va de mi mano, Pablo, que está en la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con toda la Iglesia Universal estamos terminando hoy la lectura de la segunda carta que San Pablo le envió a la comunidad de Tesalónica. Esa carta es actual, es viva, es palabra de Dios para nosotros. Es una carta de salvación, es una carta que nos ilumina y nos desafía profundamente. San Pablo en este día está invitando a una espiritualidad del trabajo, así como se oye. En el trabajo nosotros vivimos nuestra espiritualidad, nuestro encuentro con el Dios de la vida, con el Dios de la historia. San Pablo pone a nuestro Señor Jesucristo como fundamento de esta invitación de la espiritualidad del trabajo. Es en nombre de Jesucristo que el apóstol Pablo nos manda a todos a que nos apartemos de aquellos que viven desordenados en la ociosidad. Pablo sabe que la ociosidad lleva al error, que la ociosidad lleva al pecado. Y no estamos hablando de personas incapacitadas para trabajar. Estamos hablando de personas que tienen capacidad, que tienen salud, que tienen vida para trabajar y sin embargo prefieren vivir ociosamente. Y Pablo nos está diciendo, apártense de esas personas, porque de pronto en medio de la ociosidad nosotros vamos encontrando también un camino de pecado, de muerte, de tinieblas. Aquí debemos detenernos en algo muy importante. Algunos dicen, yo no trabajo porque no me han ofrecido ninguna labor para realizar y además me ofrecen un salario muy bajo. Atención con esto, el trabajo no es solamente para conseguir el salario. Es cierto que el trabajo nos permite a nosotros recibir honestamente el pan de cada día, pero hay muchos trabajos que no tienen salario. Por ejemplo, el trabajo de una mamá dentro de un hogar. Nuestras madres trabajan permanentemente sin recibir una paga económica y lo hacen porque dentro de su corazón descubren que hay una misión para realizar. Además, nos dan ejemplo de trabajo desde la mañana hasta la tarde y los días festivos también. Sería la oportunidad para que nosotros miráramos la distribución del trabajo dentro de la familia. Son trabajos que no tienen salario, pero son trabajos importantes, son trabajos que nos dignifican, además son trabajos que nos unen, que nos permiten vivir la comunión como familias, como seres humanos. Agradeciendo al Señor por la espiritualidad del trabajo que nos propone para santificarnos, para sanarnos interiormente, para ofrecerle nuestra alabanza a Dios con la obra de nuestras manos, estamos pensando también en tantos hombres y mujeres, especialmente jóvenes, que son voluntarios, que se ofrecen para trabajar,
favoreciendo a personas que están discapacitadas, a ancianos, a enfermos. Ese voluntariado tiene un valor muy grande. Es que ellos no están movidos por una paga económica. Ellos van más allá. Entran en el mundo de la espiritualidad del trabajo. Son capaces de descubrir el servicio como una realización propia de su vida, como una realización personal. El que descubre la posibilidad de servir y lo hace con generosidad, ya recibe su corona, ya recibe su paga. Hoy celebramos la vida de tantos voluntarios que entregan sus dones, sus capacidades, sus carismas al servicio de la comunidad. Allí hay un secreto de servicio, allí hay un secreto de santificación en la espiritualidad del trabajo. Hoy tendríamos que pedirle perdón al Señor por todos aquellos momentos en que nosotros nos comportamos como asalariados, donde hacemos estrictamente lo que se nos manda y lo que se nos paga. Hoy tendríamos que pedirle perdón al Señor cuando explotamos a otros, cuando no les pagamos el salario justo, cuando no somos capaces de acompañarlos justamente en las labores de cada día. San Pablo era tejedor de lona y se fue encontrando con las personas en medio del trabajo y fue combinando la evangelización con el trabajo manual. Por eso en esta palabra que escuchamos hoy, él se pone como ejemplo. Y no lo hace con vanagloria, lo hace con humildad, sabiendo que él ha asumido las labores de cada día, que ahí ha conseguido con su cansancio, con su fatiga de noche y de día, el pan de cada día. Y todo para no ser carga para nadie. Tendremos que aclarar también que hay personas que ya trabajaron toda la vida y que son parte de nuestra familia o de nuestra sociedad. Los ancianos que lucharon, que nos enseñaron, que gastaron su salud, que gastaron su vida por nosotros. A ellos hoy debemos atenderlos, a ellos hoy debemos con justicia acompañarlos, con ternura. No podemos exigirles que sigan trabajando. A los niños y a los adolescentes debemos enseñarles el trabajo dentro de la casa, el trabajo para el bien de la familia, el trabajo que no tiene remuneración. Porque cuando un niño o un joven se compromete en la espiritualidad del trabajo, sabe que lo que hace, lo hace para el bien de todos y que no es necesario recibir una paga cuando se hace con amor, cuando se hace por el bien familiar. San Pablo recuerda un mandato que fue dando de viva voz a las distintas comunidades: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que había en las comunidades paulinas, en las primeras comunidades cristianas, algunas personas que vivían del chisme, que vivían criticando a todas las personas, pero no se comprometían en nada, no estaban dispuestos a mover un dedo. Hoy también podemos nosotros ser ejemplo como Pablo para los demás, trabajando con nuestras comunidades, combinando oración y trabajo, santificándonos a través de la labor de cada día. San Pablo termina diciéndonos que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que la gracia del Señor se haga presente en los talleres, en las fábricas, en los campos, en los barrios, en todos los lugares donde nosotros trabajamos y vivimos, en las oficinas, en los laboratorios, en las escuelas, en las universidades. Que todo trabajo que nosotros realicemos sea para ofrecerle nuestra alabanza a Jesucristo el Señor, que vino, que compartió con nosotros la existencia, que amó con corazón humano siendo el Hijo de Dios, que trabajó con sus manos siendo el Hijo de Dios, que se fatigó como todos nosotros siendo el Hijo de Dios. Así, la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida nos motiva para levantarnos todos los días a ofrecer lo mejor de nuestra existencia, trabajando con los demás, encontrándonos con ellos, dignificándonos y santificándonos. El trabajo honrado produce paz. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre.
Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las primeras comunidades de seguidores de Jesucristo trataron de vivir el Evangelio, trataron de unirse, de vivir la comunión, la coinonía, pero se encontraron con el rechazo de las religiones de su tiempo. Sin embargo, el plan de Dios era un plan de salvación a través del Evangelio, y por eso, a pesar de ser rechazados, ellos empiezan a recordar las palabras del Señor Jesús, que nos llama a la autenticidad, a la coherencia. Es que el Señor Jesús había anunciado que la verdadera espiritualidad, el verdadero encuentro con el Señor y con los hermanos, se vive en la sinceridad, en la autenticidad, en el buen trato con los demás, no con dobles intenciones, no con hipocresías, no con una religión de apariencia. Y por eso el Señor había dicho: ay de ustedes, escribas y fariseos, son hipócritas, parecen sepulcros blanqueados. Un sepulcro que es blanqueado aparentemente está hermoso por fuera, pero por dentro está toda la descomposición. El Señor quiere que nosotros seamos bellos por dentro y por fuera. El Señor quiere que nosotros no aparezcamos como justos, pero por dentro estemos repletos de hipocresía y de crímenes. El Señor Jesús quiere que nosotros, los seguidores, en la vida familiar, en la economía, en la política, en la ciencia, en el deporte, en todos los ambientes, busquemos con esfuerzo todos los días ser auténticos, ser sinceros. Esa sinceridad de la religión lleva a que nosotros le demos la importancia a la vida interior, al silencio, a la oración, a la búsqueda del plan de Dios, a tener los comportamientos de Cristo Jesús en todos los ambientes donde vivamos. Esa coherencia lleva a que nosotros seamos sinceros en el templo y sinceros en todos los lugares, públicos o privados, donde nos encontremos. Así, de esta manera, sí nos vamos pareciendo cada día más al Señor, y entonces nuestra religión será una religión que nace del corazón y que se convierte en obras, en actitudes, en relación con todas las personas y con todo lo que Dios pone a nuestro alrededor. Luego, en el segundo ay, el Señor también le está diciendo a ellos que son personas que elogian a los profetas, que elogian a los que les anuncian el Evangelio y hasta les construyen mausoleos, pero que no reciben la palabra, que no la viven. A los profetas los exaltan, sin embargo, su palabra, la palabra anunciada por Dios a través de los profetas, no se convierte en palabra viva para ellos en su corazón. Son aquellos que vuelven la religión como un espectáculo, aplauden al conferencista, aplauden al predicador, pero ese aplauso no corresponde a la acogida que dan en su corazón. No acogen a los profetas, no acogen realmente la palabra, acogen el show, el espectáculo, lo externo, pero se les olvida acoger realmente al enviado de Dios como profeta. Esto lo está diciendo el Señor en su tiempo. Eso lo vivieron las primeras comunidades y esa tentación puede caernos también a nosotros. Una tentación de vivir una religión de apariencia y una religión de espectáculo, de show, pero no una religión metida en los acontecimientos de la vida de cada día y en la búsqueda del Señor, en los acontecimientos pequeños, sencillos, cotidianos, familiares de nuestra vida y de nuestro trabajo. Señor, danos una madurez de la religión, danos una madurez de la espiritualidad, de tal manera que seamos coherentes, de tal manera que seamos humildes, de tal manera que seamos sinceros en nuestra vida, según el Evangelio que la Iglesia nos ha predicado y que tratamos de vivir. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.